Muy bien, estimados estudiantes, entonces empezamos nuestra primera grabación, que va a ser muy cortita para introducirnos a la asignatura de Derecho Civil. Para comprender qué es el derecho civil, nosotros tenemos que hacer un análisis histórico y comprender de dónde viene, ¿no? El derecho civil, estimados estudiantes, se considera que ha nacido en el derecho romano, ¿no? Con el jus civile. El jus civile que tendría su primera regulación, si vale el término, en la denominada Ley de las 12 Tablas del derecho romano y posteriormente en una obra magna que se ha dado durante la etapa de Justiniano, que es el Corpus Juris Civilis Justinianeus, es decir, el mismo que tiene 4 libros, que es el Digesto Pandectas, el Codex, las Institutas y las novelas, ¿no? Se divide en 4, es una obra magnífica. Uno de los grandes estudiosos romanistas de esto es Savigny, por ejemplo. Posteriormente a esto, a esta etapa histórica, una primera etapa histórica la tenemos en el derecho romano. ¿Qué es lo que pasa? En la Edad Media hay algún grupo de académicos denominados los glosadores que realizan un estudio de este derecho romano para poder rescatar los aspectos importantes, ¿no? Y esto lo terminan materializando, digámoslo así, o lo van a desarrollar otros académicos denominados postglosadores, ¿no? Posteriormente tenemos los códigos que ya hemos manifestado, sobre los cuales vamos a hablar nosotros un poco más a detalle en nuestra siguiente clase, yo creo. Pero para empezar el análisis del derecho civil, para entender qué es, tenemos que ubicarlo, ¿no? Ustedes ya me han manifestado algunas visiones o algunas perspectivas de lo que es el derecho, todas muy válidas, por cierto. Y, y el derecho, estimados estudiantes, se divide de diferentes formas según diferentes perspectivas, ¿ya? Diferentes perspectivas teóricas nos van a decir el derecho se divide en derecho público-privado. O vamos a tener, por ejemplo, una tercera perspectiva que nos va a decir el derecho no tiene ninguna división porque todo el derecho emana del Estado. Es así que tenemos que ubicar dónde está entre todo esto el derecho civil, ¿no? Tenemos 3 posiciones diferentes, por eso es que tenemos en verde nosotros 3 opciones, derecho, derecho y derecho, ¿no? La más común, mis estudiantes, es aquella que divide el derecho privado y el derecho público, es la división más antigua del derecho, ¿ya? Y esta la podemos ver incluso mencionada por Cicerón, ¿no? El gran filósofo del derecho romano. Él divide el derecho en derecho privado y derecho público. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre el derecho privado y el derecho público? El derecho privado va a ser va a referirse a aquellas normas jurídicas que van a regular las relaciones entre particulares, ¿ya? Entre particulares, sus relaciones de comercio, sus relaciones del día a día. Pero también hay una rama que nos dividen y que nos diferencian, que es el derecho público. El derecho público lo que va a hacer es regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Un Estado que tiene un poder de imperium y que está por encima de los individuos, ¿no? Esto probablemente ustedes lo han analizado en la materia denominada Teoría General del Derecho o también Introducción al Derecho, ¿no? Entonces, el derecho público ve al Estado como un ente superior, ¿no? En esta clasificación, superior al individuo. Por ejemplo, en el derecho penal, ¿no? Ustedes saben, alguien comete un delito y el Estado hace uso del jus puniendi, es decir, su derecho a castigar para finalmente terminar estableciendo una pena para esa persona que ha incurrido en un delito. O en el derecho tributario, algunos de ustedes conocerán que se tienen que pagar impuestos, ¿no? Y si no pagas impuestos, ¿qué hace el Estado? El Estado te ejecuta, ¿no? Te ejecuta tus bienes y usa ese poder que tiene el Estado en ese derecho. Entonces, en el derecho público vemos una posición más elevada del Estado, si se dan cuenta. Y ahí hay varias ramas. El derecho administrativo, por ejemplo. El derecho administrativo, estimados estudiantes, rige las relaciones entre el administrador, que es el Estado, que administra todo ese dinero de los impuestos, ¿no? Todos esos recursos que tiene un Estado para gestionar, ¿no? Gestionar los servicios públicos también.
Entonces, en este derecho administrativo, ¿qué es lo que pasa? El Estado administra al administrado y, por ejemplo, vemos actos administrativos incluso cuando nos dan nuestra cédula de identidad, cuando nos dan nuestro certificado de nacimiento, incluso hay un servicio público cuando nosotros tomamos el minibús. Entonces, pero ahí hay una relación superior, nos dirían, ¿no? Quienes están en pro de esta división. Pero tenemos también otra rama que es el derecho privado. Y el derecho privado se va a caracterizar porque, bueno, según los autores que manifiestan esta división, no sería necesaria la intervención del Estado para su materialización, ¿no ven? El momento en que yo voy y, por ejemplo, permuto mi libro de obligaciones por el libro de derechos reales de mi amigo, no necesito pues la intervención del Estado, ¿no? Incluso, ¿qué es lo que pasa? Las relaciones de comercio también, que ustedes han debido conocer, ¿no? Hay gente que es comerciante, los comerciantes se rigen por una rama que se llama el derecho comercial, que es parte del derecho privado. Entonces, se divide, ¿no? El derecho en derecho privado y derecho público. En el derecho privado estaríamos ante una rama que no necesariamente implica la intervención del Estado en las relaciones de los particulares. Pero en el derecho público sí, ¿no? ¿Y cómo lo hace con ese poder de imperio que hemos dicho? Ahora, el derecho privado y el derecho público se dividen a su vez cada uno en derecho privado interno y externo, y en derecho público interno y externo. El derecho público interno se va a referir a todo el derecho que rige dentro de los límites del Estado bueno, que es regulado por esas normas, ¿no? El derecho penal, el derecho administrativo, habíamos dicho, el derecho tributario y así muchas otras ramas que ustedes seguramente ya han podido revisar en Teoría General del Derecho y que pueden revisar en cualquier texto de Teoría General del Derecho. Pero en el derecho público externo tenemos otras relaciones. Van a ser las relaciones del Estado con otros estados. Ahí nosotros vamos a encontrar el derecho internacional. ¿Ya? El derecho público, entonces, es el derecho internacional público, por si acaso. Ahora, en el derecho privado, nosotros encontramos derecho privado interno y derecho privado externo. Dentro del derecho privado interno, nosotros encontramos el derecho civil, porque hay relaciones que se van dando entre las personas sin necesidad que el Estado esté ahí, ¿no? O sea, inmiscuido necesariamente. Pero tenemos también el derecho comercial, porque las relaciones de comercio se van dando en la vida cotidiana sin necesidad de la intervención del Estado. Eso es lo que nos diría esa antigua perspectiva, ¿no? Pero que todavía es válida para efectos didácticos. El derecho privado externo va a estar, dentro del derecho privado externo nosotros encontramos el derecho internacional privado. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me caso, o bueno, digamos, Franz se había casado con una mujer de Francia, ¿no? Y habían tenido hijos en Perú, y habían tenido bienes, habían tenido casas en Bélgica, habían tenido casas en, qué sé yo, en Perú, habían tenido casas en Colombia. Entonces, ¿qué derecho se aplica? Son relaciones que se van dando entre particulares, pero que tienen trascendencia más allá de las fronteras de un Estado, ¿no? Entonces, eso ya lo van a ver en una materia específica que se llama Derecho Internacional Privado. Y es muy interesante eso, ¿no? ¿Qué norma rige cuando uno se casa en el extranjero, por ejemplo, etcétera? Hay diferentes perspectivas, teorías, la locus regit actum, etcétera, etcétera, ¿no? Las de la institución, eso ya van a ver en su momento, de la institución personal. Pero a nosotros nos interesa ubicar el derecho civil y ya lo hemos podido ubicar dentro de esta primera clasificación. El derecho civil, entonces, es una rama del derecho privado interno, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Todo tranquilo, ¿no? Hay una segunda clasificación. Aquí vemos en verde también derecho. Derecho privado, derecho público y derecho social. Algunos autores, o sea, se va a mantener estas perspectivas, se va a mantener el derecho privado y el derecho público, pero algunos autores han considerado que Gustav Radbruch es el padre del derecho social, ¿no? O al menos el precursor del derecho social. Y Gustav Radbruch nos dirá que hay un derecho aparte que es el derecho social. En el derecho social, el Estado ya no actúa
como con su poder de imperio, es decir, como algo superior, como un ente superior, sino va a entrar como un ente protector, ¿no ve? Y dentro del derecho social nosotros vamos a encontrar ramas como el derecho agrario, por ejemplo, en el cual el derecho ya va a proteger el trabajo sobre la tierra y no así solo la propiedad privada. O vamos a encontrar el derecho laboral, se va a proteger al ser humano considerando su situación de beneficio para la sociedad. Entonces se lo protege, ¿no? Con ciertos principios de derecho que protegen al trabajador, como el indubio pro operario, eso que van a ver en derecho laboral, ¿no? Primacía de la realidad, perdón, y otros. También tenemos dentro de este derecho social el derecho de seguridad social, ¿no? Se les da ciertos seguros a ciertas personas y se le seguro de vejez, seguro de muerte, seguro de salud. Entonces, se va a proteger a las personas. El derecho de familia también estaría ahí, ¿no? Porque se va a proteger mediante las normas de derecho a la sociedad. Ya no es el Estado que te quita tus bienes para cobrar tus impuestos, ya no es el Estado que te castiga por contrariar el derecho, es el Estado que te protege por tener tú una posición social que colabora al desarrollo, ¿no?, de toda esa sociedad. Entonces, esta es una segunda clasificación y dentro de esta segunda clasificación nosotros vemos al derecho civil también acá, ¿no? El derecho civil es una rama del derecho privado interno. Muy bien. Entonces ya hemos podido ubicarlo también aquí. Hans Kelsen, uno de los grandes teóricos del derecho, de hecho, uno de los más grandes positivistas, en realidad el más grande, creo yo, nos dice, la división entre derecho público y derecho privado es, digámoslo así, es innecesaria y no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, ¿por qué? Porque al final todo el derecho emana del Estado, entonces, por más que los particulares tengan sus relaciones propias, en realidad sí se están rigiendo bajo normas del Estado, ¿no? Entonces, ustedes decidirán para definir el derecho civil cuál de estas tres ramas, cuál de estas tres clasificaciones van a usar. Aristóteles, estimados estudiantes, nos decía que para definir cualquier cosa, nosotros primero tenemos que buscar el género próximo y después las diferencias específicas, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces nosotros ya hemos ubicado el género próximo del derecho civil. El derecho civil puede ser la rama del derecho público, digo, del derecho privado interno, o puede ser simplemente una rama del derecho. Entonces así lo encontramos al derecho civil. Y ya hemos visto que el derecho civil respecto al Estado y su intervención del Estado, digamos, no es tan fuerte en el derecho civil, ¿no? O sea, respecto a la intervención del Estado no tiene, diríamos, una intervención del Estado como imperio, sino como un sujeto más. Eso ya lo vamos a ver cuando vayamos analizando algunos institutos jurídicos más. Sin embargo, esto lo vamos a hacer en nuestra siguiente clase del día miércoles. Hasta ahora ya hemos ubicado el género próximo y eso es algo importante. Espero que les haya parecido interesante la clase y por ahora hemos concluido con la grabación.